Mi nombre es Diego Aberman. En la próxima presentación vamos a evaluar el uso de la tomografía computada en la pancreatitis aguda. Haciendo una breve reseña histórica, en el año 1992 se reúnen en la ciudad de Atlanta, en los Estados Unidos, un grupo multidisciplinario de expertos en patología pancreática, los cuales revisan todas las instancias relacionadas a la pancreatitis aguda, desde el uso apropiado de la terminología, pasando por las estrategias diagnósticas y el manejo terapéutico. Este consenso de Atlanta emite unas guías de recomendación, las cuales tienen aplicación universal en todos los centros que manejan esta patología alrededor del mundo. Se define a la pancreatitis aguda como una enfermedad inflamatoria del páncreas con compromiso de los tejidos vecinos, asociado a elevación de enzimas en sangre u orina. En cuanto a su clasificación, se la divide en dos grupos: la pancreatitis aguda leve, también conocida como edematosa o intersticial, corresponde a la mayoría de los eventos de pancreatitis aguda con un pronóstico favorable, sin disfunción orgánica ni complicaciones severas. En segundo término, la pancreatitis aguda grave, también conocida como necrotizante o necrohemorrágica, corresponde al 20 al 30% de los eventos de pancreatitis aguda, con mayor incidencia de complicaciones locales y mayor índice de mortalidad. Para el diagnóstico de pancreatitis aguda se necesita la presencia de dos de los siguientes tres criterios. En primer lugar, dolor abdominal sugestivo de pancreatitis aguda como primer diagnóstico presuntivo. En segundo lugar, elevación de enzimas pancreáticas, que puede ser amilasa o lipasa, y su valor tiene que estar triplicado en relación al normal. Por último, hallazgos característicos en algún método por imagen, que puede ser ecografía, tomografía computada o resonancia magnética. En pancreatitis aguda leve, con diagnóstico al ingreso claro y concluyente por cuadro clínico y biomarcadores séricos, es posible que la tomografía computada no sea utilizada durante todo el curso de la internación de los pacientes. Existen tres indicaciones formales para la utilización de la tomografía computada, que son las siguientes. En primer lugar, al ingreso, si la clínica y los biomarcadores séricos no son concluyentes. En segundo término, en pancreatitis aguda grave, para realizar valoración del índice de severidad tomográfica. Y por último, ante la sospecha de aparición de complicaciones, si los pacientes muestran deterioro clínico, signos de sepsis o falla orgánica. Estas indicaciones formales para el uso de la tomografía computada están sustentadas por el consenso de Atlanta y por el resto de las sociedades científicas europeas y norteamericanas. En el protocolo de estudio administramos contraste oral. Tradicionalmente se utilizaban contrastes positivos con el fundamento de diferenciar asas de intestino delgado de colecciones. En la actualidad, con el uso de tomógrafos multidetectores, es sumamente improbable confundir una asa de intestino delgado no contrastada de una colección, motivo por lo cual también dentro de los protocolos actuales se administra agua como contraste oral negativo. El uso de contraste intravenoso es fundamental, sobre todo en eventos de pancreatitis aguda severa, donde debemos detectar necrosis para realizar una valoración del índice de severidad tomográfica apropiada. En cuanto a la reconstrucción de imagen, espesor fino de 3 milímetros, un intervalo de reconstrucción de 5 milímetros y un campo de visualización pequeño para lograr la mejor resolución espacial. Si bien es posible realizar tomografía computada sin contraste intravenoso al ingreso del paciente para colaborar en el diagnóstico, es indudable que la tomografía computada con contraste intravenoso brinda beneficios sumamente importantes en la valoración integral del cuadro del paciente. Administramos contraste mediante bomba infusora con un flujo alto y un volumen que se adecúa al peso del paciente. Inicialmente se proponía un estudio monofásico en tiempo portal a los 60 a 70 segundos. Sin embargo, en la actualidad hay evidencia suficiente que los estudios trifásicos dinámicos nos brindan información sumamente importante. Efectuamos inicialmente una fase sin contraste, posteriormente una fase arterial parenquimatosa a los 40 segundos desde el inicio de la inyección del contraste, donde el páncreas va a mostrar su máximo realce
y es por lo tanto en esta fase donde vamos a evaluar necrosis. Por último, una fase portal a los 60 a 70 segundos desde el inicio de la inyección del contraste. Sobre todo nos permite evaluar la presencia de complicaciones locales. ¿Cuáles son los hallazgos imagenológicos que vamos a buscar? En primer lugar, aumento global de tamaño de la glándula, cuyos contornos típicamente aparecen poco definidos. En segundo lugar, cambios en la densidad del tejido graso peripancreático. En esta diapositiva observamos dos imágenes en plano axial, en tiempo arterial, con un páncreas aumentado de volumen, con contornos poco definidos y con cambios inflamatorios en la densidad del tejido graso peripancreático que se extienden desde la porción cefálica hasta la cola de la glándula. En este caso, una imagen en plano axial sin contraste intravenoso, donde el tamaño de la glándula aparece normal. Sin embargo, observamos claramente estratificación de la grasa peripancreática, sobre todo en relación a la cola de la glándula. Efectuamos un estudio dinámico trifásico en fase arterial parenquimatosa y portal, donde se confirman estos hallazgos de la estratificación de la grasa con aumento de su densidad, sobre todo visibles en relación a la porción caudal del páncreas. El contraste intravenoso en este caso es fundamental para demostrarnos que el parénquima de la glándula muestra realce homogéneo sin signos de necrosis, lo que colabora en el diagnóstico de que se trata de una pancreatitis aguda edematosa leve. Hallazgos diagnósticos adicionales son la presencia de líquido peripancreático y colecciones. En este caso, 4 imágenes sucesivas en un paciente que muestra derrame pleural a predominio izquierdo y colecciones peripancreáticas señalizadas con flecha, manifestadas como imágenes hipodensas que se localizan en la trascavidad de los epiplones y en relación a los espacios pararrenales. Hemos visto previamente cuáles son las indicaciones formales para la utilización de tomografía computada en el curso de una pancreatitis aguda. Si bien no es su objetivo principal, el método podría colaborar en forma adicional a determinar la etiología. Esta es una lista de los factores etiológicos de la pancreatitis. Vemos que es sumamente extensa, se destacan las causas mecánicas, tóxicas, traumáticas y congénitas. De toda esta extensa lista, la tomografía computada colabora en el diagnóstico de unas pocas. Destacamos dentro de las causas mecánicas a la litiasis biliar y a las alteraciones periampulares, y dentro de las causas congénitas al páncreas divisum, el páncreas anular y el coledococele. En esta tomografía computada en plano coronal en tiempo vascular portal observamos múltiples imágenes hiperdensas en el fundus vesicular con características de litiasis. Utilizamos una técnica de Minimip para evaluar el conducto colédoco y visualizamos en su sector distal, en región periampular, 2 imágenes hiperdensas con características de litiasis coledociana. Otro ejemplo de litiasis biliar, 2 imágenes en plano coronal donde observamos dilatación de la vía biliar intra y extrahepática. A la izquierda de la diapositiva, las flechas nos muestran imágenes con características de litiasis en el conducto colédoco distal cercano a la papila. A la derecha, la flecha nos muestra litiasis vesicular. En lo que respecta a las alteraciones congénitas que actúan como factores predisponentes para el desarrollo de pancreatitis aguda, el páncreas divisum es la variante anatómica más frecuente y con asociación demostrada con pancreatitis aguda. Debemos tener en cuenta esta posible eventualidad, sobre todo ante pacientes adultos jóvenes que presenten episodios reiterados de pancreatitis aguda. La resonancia magnética con colangio-resonancia magnética es la metodología de elección para su valoración. Sin embargo, la tomografía computada también permite colaborar en el diagnóstico del páncreas divisum, demostrando el fracaso de la fusión del conducto pancreático principal con el conducto del páncreas ventral. En el ejemplo de esta resonancia magnética observamos un paciente con páncreas divisum y evento de pancreatitis aguda edematosa. Observamos en secuencias T1 y T2 estratificación del tejido graso peripancreático y cierto edema peripancreático, especialmente en relación al cuerpo y cola de la glándula.
La imagen de colangio-resonancia magnética del mismo paciente nos muestra falta de fusión del conducto que drena el páncreas dorsal con el conducto pancreático que drena el páncreas ventral. Esta imagen magnificada colabora en la correcta visualización del conducto pancreático principal que va a desembocar hacia la papila menor en forma independiente, del conducto pancreático de Wirsung que drena el páncreas ventral y va a desembocar en la papila mayor en conjunto con el conducto colédoco. El páncreas anular es otra alteración congénita que puede actuar como factor predisponente al desarrollo de pancreatitis aguda, aunque con menor frecuencia que el páncreas divisum. Habitualmente, la clínica de los pacientes está relacionada con obstrucción gastrointestinal alta por atrapamiento de la segunda porción duodenal. Es la situación del paciente que presentamos en esta diapositiva. A la derecha de la imagen, un plano coronal. La flecha nos señaliza el tejido glandular pancreático que rodea la segunda porción del duodeno, con el consiguiente dilatación del sector proximal del mismo. A la izquierda, imágenes sucesivas en plano axial que nos muestran nuevamente el tejido glandular pancreático rodeando al duodeno. Esta es una lista de alteraciones periampulares que pueden ser causa de pancreatitis aguda en relación a obstrucción ductal a nivel de la papila mayor. En lo que respecta al pronóstico, debemos clasificar adecuadamente a los pacientes en dos grupos. Por un lado, la pancreatitis aguda leve con un pronóstico favorable y baja morbimortalidad corresponde a la mayoría de los eventos de pancreatitis aguda. En segundo término, la pancreatitis aguda grave o necrotizante, cuyos pacientes deben ser monitoreados en forma estricta, seguramente internados en unidad de cuidados intensivos con morbimortalidad considerable. En lo que respecta a la tomografía computada, es objetivo fundamental realizar una adecuada clasificación de ambos grupos mediante el índice de severidad tomográfica valorado a las 72 horas desde el inicio de los síntomas. Y dentro de esta valoración, la alteración anatomopatológica fundamental a detectar mediante el uso de la TC es la presencia de necrosis. Existen índices de severidad que se basan en parámetros clínicos y de laboratorio. Los más conocidos son los criterios de Ransom y los criterios de Apache 2. En el año 1985 se publica el índice de severidad tomográfica diseñado por el Dr. Emil Balthasar de la Universidad de Nueva York, en el cual divide a los hallazgos en TC en 5 grados determinados, a los cuales le asigna un puntaje y en relación a dicho puntaje se estima la severidad del evento de pancreatitis aguda. En este esquema observamos claramente cómo la presencia de necrosis incide desfavorablemente en el pronóstico de los pacientes, visualizando que en sujetos que presentan necrosis detectada por tomografía computada, la mortalidad aproximada es del 23% y la morbilidad, es decir, el índice de complicaciones aproximado es de 82%. Vamos a ver en imágenes de tomografía computada en plano axial sucesivas la valoración del índice de severidad. En el grado A, el páncreas es normal, el diagnóstico de pancreatitis aguda está establecido por cuadro clínico y biomarcadores, y en la tomografía computada encontramos una glándula de tamaño conservado, sin alteraciones peripancreáticas. Le otorgamos 0 puntos en el índice de severidad. En el grado B hay aumento difuso de tamaño del páncreas, le asignamos 1 punto. En el grado C hay inflamación peripancreática. En la tomografía computada vamos a encontrar aumento difuso de la densidad del tejido graso peripancreático con estratificación de la grasa, en este caso sobre todo visible adyacente a la porción cefálica e istmo de la glándula, también con engrosamiento de las fascias lateroconal izquierda y pararrenal anterior izquierda. Al grado C le asignamos 2 puntos.
En el grado D hay una colección única peripancreática, le asignamos 3 puntos. En el grado E hay 2 o más colecciones y le asignamos 4 puntos. En la presente diapositiva observamos ejemplos de necrosis pancreática. Imágenes en plano axial, en tiempo vascular portal, en una pancreatitis aguda grave, donde observamos extensos cambios inflamatorios en el tejido graso que rodea la cabeza del páncreas. En la porción cefálica encontramos sectores de hipoperfusión con menor realce en relación al resto del parénquima, los cuales son señalizados con flecha y que corresponden a necrosis pancreática. Vimos previamente que en relación a la puntuación de la necrosis, si encontramos que compromete menos del 30% de la glándula, se le asignan 2 puntos. Si compromete entre 30 a 50% de la glándula, 4 puntos. Y si la necrosis compromete más del 50% de la glándula, se le asignan 6 puntos. Indudablemente la presencia de necrosis pancreática es la situación que más incide en el pronóstico de los pacientes. Su valoración por tomografía computada es esencial para establecer en forma apropiada el índice de severidad tomográfica. En TC vamos a observar un sector del páncreas con disminución del realce, lo que traduce reducción de la perfusión sanguínea. La necrosis comienza a desarrollarse a aproximadamente 24 a 48 horas desde el inicio de los síntomas, y es por esto que para una correcta valoración de la presencia de necrosis debemos realizar una tomografía computada dinámica recién a las 72 horas desde el inicio de los síntomas. En este ejemplo tenemos una tomografía computada en tiempo vascular parenquimatoso con una necrosis menor al 30% de la glándula, a la cual se le asignan 2 puntos. Observamos adecuado realce del cuerpo del páncreas, sin embargo, en la cola de la glándula la flecha nos señaliza un sector de hipoperfusión con menor realce que el resto del páncreas, que clásicamente, como todas las necrosis, va a mostrar borde recto. En este ejemplo, necrosis entre 30 a 50% de la glándula. Las flechas nos señalizan sectores de hipoperfusión con menor realce que clásicamente muestran borde recto. Le asignamos 4 puntos. Si la necrosis involucra más del 50% de la glándula, se le asignan 6 puntos. En esta tomografía computada encontramos extensos sectores de hipoperfusión señalizados con flecha e interpuestos entre ellos algunas áreas que muestran realce normal en el sector proximal del cuerpo y en la región caudal. Otro ejemplo de una necrosis pancreática extensa mayor al 50%, a la cual le asignamos 6 puntos. Hay hipoperfusión global del páncreas, hallándose únicamente algunos pequeños sectores de parénquima pancreático con realce respetado, señalizados con flechas a nivel del proceso uncinado y en la porción caudal. Entre las complicaciones, el pseudoquiste, una de las más frecuentes, corresponde a una colección líquida conformada y rodeada de tejido fibroso de granulación. Requiere aproximadamente 4 semanas para su formación. Habitualmente tienen manejo médico, sin embargo, en algunas situaciones, sobre todo si presentan gran tamaño o causan síntomas, pueden necesitar de resolución quirúrgica. En la tomografía computada vamos a encontrar en un paciente que tiene una evolución mayor a las 4 semanas, una colección manifestada como una imagen hipodensa, redondeada, de contornos bien definidos y con cierto realce con el contraste, especialmente en tiempo tardío, justamente por el tejido fibroso de granulación. En este ejemplo observamos una imagen de tomografía computada en plano coronal en tiempo vascular portal, con un pseudoquiste en la cabeza del páncreas. Esta es una tomografía computada de un paciente con pancreatitis aguda obtenida a las 72 horas del ingreso del paciente, donde se observan cambios inflamatorios y presencia de colecciones peripancreáticas.
En el control que se efectúa aproximadamente 3 meses del evento de la pancreatitis aguda, se visualiza una imagen hipodensa, redondeada, con contornos bien definidos y cierto realce en topografía de la región peripancreática anteroinferior, que corresponde a la evolución de la colección donde se ha conformado un pseudoquiste. El pseudoquiste puede observarse en el tejido graso peripancreático, siendo la consecuencia de una colección organizada del tejido graso regional del páncreas, o bien podemos encontrarlo en el propio espesor del parénquima glandular pancreático como consecuencia de necrosis y posterior licuefacción en un evento de pancreatitis aguda grave. En esta tomografía computada de inicio observamos una pancreatitis aguda grave de origen biliar con extensos cambios inflamatorios en el tejido graso regional al páncreas, con imágenes que sugieren probable citoesteatonecrosis y colección. A la semana de la tomografía computada inicial observamos que esa colección y los cambios inflamatorios comienzan a organizarse, disminuyen de tamaño y muestran menor atenuación. A los 45 días del inicio del cuadro, esos cambios inflamatorios ya muestran mayor organización y se ha conformado una colección en relación a la cabeza del páncreas compatible con pseudoquiste. En el mismo paciente que la diapositiva previa, con imágenes magnificadas hacia la porción cefálica del páncreas, observamos la evolución desde el evento inicial de la pancreatitis aguda hasta la conformación del pseudoquiste. Los pseudoquistes habitualmente tienen un manejo conservador, sin embargo en algunas circunstancias, cuando adquieren gran tamaño o cuando el paciente presenta síntomas, pueden llegar a requerir resolución quirúrgica. Es el caso del siguiente paciente que muestra una colección con características de pseudoquiste en relación al cuerpo y cola del páncreas. Como técnica quirúrgica se decide una quisto-yeyuno-anastomosis por vía laparoscópica. Esta es la tomografía computada de control, donde las flechas nos señalizan una imagen con nivel hidroaéreo que corresponde a la comunicación entre el remanente líquido del pseudoquiste, que aún no se ha drenado en forma completa, con las asas de intestino del yeyuno en relación a esta quisto-yeyuno-anastomosis. Una complicación de suma gravedad es la infección de una necrosis pancreática. En el caso de pancreatitis aguda grave con necrosis del parénquima glandular, la presencia de burbujas aéreas agrupadas y distribuidas en relación a esta necrosis son altamente sugestivas de infección, como es el caso de esta tomografía computada con imágenes en plano axial. Otra complicación es la trombosis venosa. En esta diapositiva observamos a la izquierda una imagen en plano axial en tiempo vascular portal y a la derecha en plano coronal. Se visualiza una pancreatitis aguda grave con un defecto de perfusión de la cola del páncreas compatible con necrosis y extensos cambios inflamatorios en el tejido graso regional. En forma asociada hay defecto de relleno que ocupa la luz de la vena esplénica y que posteriormente se extiende hacia la vena porta con características de trombosis venosa aguda. El pseudoneurisma es una complicación sumamente grave que se produce por disrupción de los vasos esplénicos o eventualmente los vasos mesentéricos superiores. Es crítico detectarlas en forma apropiada por su alta mortalidad. En la tomografía computada observamos una colección que presenta similar atenuación que el pool vascular, que en este ejemplo está señalizado con las flechas adyacente a la cabeza pancreática y por detrás de los vasos mesentéricos. La desconexión del conducto pancreático es una complicación infrecuente, pero puede traer como consecuencia el desarrollo de una fístula pancreática persistente por salida de fluidos a través del defecto.
Generalmente es consecuencia de una necrosis transversal del páncreas en su sector más delgado, que corresponde al istmo, con disrupción del conducto pancreático. Observamos en esta diapositiva a la izquierda una imagen magnificada de la región del istmo, donde la flecha nos señaliza este defecto de perfusión transversal que corresponde a una necrosis con compromiso del conducto pancreático y la consiguiente salida de fluidos, observando cómo se ha desarrollado una colección en el tejido graso peripancreático anterior. En las imágenes de la derecha de la diapositiva, en cortes sucesivos, observamos esta misma situación. Al igual que la tomografía computada, la resonancia magnética colabora en el diagnóstico de desconexión del conducto pancreático. Sin embargo, el diagnóstico de certeza lo ofrece únicamente la colangiografía retrógrada endoscópica, cuando se inyecta contraste a través del conducto pancreático y se constata fuga del mismo por fuera. Las imágenes que sugieren esta desconexión, al igual que en la tomografía computada, en la resonancia magnética, la conforman la presencia de una colección en relación al istmo y un defecto transversal en el espesor del parénquima, que en la presente diapositiva la señalizamos con la flecha en esta secuencia de ponderación tisular T2. Como conclusión, decimos que lo ideal es realizar la primera tomografía computada a las 72 horas desde que el paciente recuerda haber comenzado con los síntomas y no desde que consulta al hospital, ya que en muchas circunstancias existen demoras desde que comienza el cuadro hasta que concurre a la consulta. En esta tomografía realizamos la valoración del índice de severidad tomográfica y el objetivo fundamental es detectar en forma precisa necrosis pancreática a través de un estudio dinámico trifásico. Muchas gracias.